Caixo, Arracha León, buenas tardes a todas y todos. Se oye bien, ¿no? Me han dicho que nos tenemos que pegar bastante el micro. Bueno, antes de que se me olvide también, hoy no tenemos la filmina de recordatorio de silenciar o apagar los móviles, así que bueno, lo recuerdo yo. Por favor, si podéis apagar o silenciar los móviles, pues, se agradece. Vale, pues nada, hoy en la charla de Sinope de febrero, lo primero que veo es que el éxito de público es impresionante. O sea, no sé si queda alguna silla por allí, lo cual denota que el tema de hoy, Hannah Arendt, debe tener algo de interés o os debe interesar algo. Entiendo que, bueno, algunos sabréis algo de ella, muchísimo de ella, otras sabréis menos, pero bueno, desde luego interés parece que hay. Yo realmente no sé si es buena noticia a día de hoy que haya interés en Hannah Arendt y que Hannah Arendt esté de actualidad. Si alguien, bueno, se cumplieron ahora hace poco, en diciembre, el 50 aniversario de su fallecimiento, de su muerte, y este año se cumple el 120 aniversario de su nacimiento. Si alguien se hubiese quedado en coma el año que murió Hannah Arendt y se hubiese despertado hoy y le dicen que está que hay una sala de conferencias en Roma llena de gente porque está súper interesada Hannah Arendt, porque está de actualidad, esa persona creo que igual no se alegraba mucho, diría, mal, algo me huele mal, ¿no? Porque Hannah Arendt, como ahora veremos, pues una filósofa que se enfrentó, vivió un mundo complicado y enfrente o acorde a ese mundo, pues reflexionó y vivió su vida y reflexionó. Si las reflexiones de Hannah Arendt en aquella época nos resuenan y nos resultan interesantes a día de hoy, es que algo igual todavía resuena de aquel mundo. Y bueno, no quería entretenerme mucho porque no quiero robarle tiempo a nuestra ponente de hoy, que es Cristina de la Cruz, porque la que sabe de Arendt es ella. Cristina es profesora titular en la Universidad de Deusto, de las asignaturas Filosofía Antigua y Filosofía Oral y Política, y también es investigadora investigadora senior en el Instituto de Derechos Humanos de Deusto. Además de otras cosas, como directora del International Research School de Deusto, ha escrito más de 20 libros, muchísimos artículos, y una persona de producción activa intelectual y filosófica, así que espero que nos pueda ilustrar y aprendamos mucho con ella respecto a Hannah Arendt. Así que, bueno, además los temas en los que más trabajas, Cristina, están dentro del universo, del cosmos de Hannah Arendt, y además está preparando un libro sobre la contribución de mujeres filósofas a la filosofía universal, así que bueno, estaremos muy atentos y pendientes a ese libro para que lo publique. Así que no te robo ni un segundo más, Cristina, es que ricasco, muchísimas gracias por venir y nada, adelante, todo tuyo. Y es que Gonzalo y es que también a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí a esta sala del aula de cultura de Romo. La verdad es que estoy un poco abrumada de ver a tantas personas, pero también feliz porque me imagino que el interés por Hannah Arendt siempre, bueno, y ver el interés que despierta siempre es una satisfacción. Que es una satisfacción el saber que bueno, Hannah Arendt despierta tanto interés. La verdad es que ella es una filósofa muy interesante y espero pues, haber preparado una presentación que alumbre un poco sobre las ideas básicas de su pensamiento, pero sobre todo, que era mi idea hoy a la tarde aquí con todas vosotras, tiene que ver con de qué manera nos ayuda a pensar nuestro presente Hannah Arendt, de qué manera su pensamiento nos ayuda también para entender muchas de las cosas de nuestro mundo en un mundo distinto, muy distinto al de Hannah Arendt. Yo he dividido mi presentación en 7 puntos. Voy a hablar muy brevemente sobre algunos rasgos de su biografía que considero que son importantes para entender su aportación.
algunas ideas básicas de su pensamiento. Todos los filósofos, todas las filósofas construyen una cartografía, una gramática muy concreta, y a las filósofas, a la filosofía se acerca conociendo la gramática de sus autores, conociendo esas palabras que forman el sustrato de su pensamiento. Y el de Hannah Arendt es muy interesante. Para ella, por ejemplo, el concepto de mundo es muy importante, el concepto de verdad, el concepto de mal, el concepto de totalitarismo. Entonces, bueno, ella construye todo su pensamiento en base a una serie de conceptos que me gustaría presentar muy brevemente. Y después me voy a ir fijando en algunas claves de su pensamiento que tienen una rabiosa actualidad. La crisis de la verdad. Para ella vive en un mundo en el que mostró cómo los grandes poderes pueden organizar la mentira y hacer que funcione de una determinada manera como una estructura de poder. Nuestro mundo vive hoy también con una crisis de verdad muy parecida a la de Hannah Arendt. Después me voy a detener muy brevemente en el concepto de mal. Ella acuñó un concepto, el de la banalidad del mal, y me gustaría dar algunas claves sobre qué significado le daba a ella ese concepto frente al mal radical. Cuando nosotros pensamos en el mal, pensamos que el mal es algo radical. Sin embargo, ella acuñó este término, el de la banalidad del mal, cómo el mal puede ser banal. Y bueno, pues ha sido probablemente un concepto mal interpretado, y vamos a intentar pensar juntas sobre lo que quiso decir. Después, el quinto aspecto que me gustaría tratar es un concepto muy importante en el pensamiento de Hannah Arendt, que es el concepto de soledad, y cómo entendía ella la soledad, y cómo precisamente en un mundo desestructurado opera la soledad, cómo la soledad también puede ser un instrumento que, utilizado por algunas estructuras de poder, es un elemento desestabilizador de la vida en común. Y después, como su pensamiento es un poco sombrío, ella vivió en tiempos muy oscuros, pues fue una mujer que no era optimista, pero sí creía mucho en la esperanza. Y entonces, el último punto, me gustaría abrir un poco también de la mano de Hannah Arendt a ese aspecto relacionado con un concepto clave de su pensamiento, que es el concepto de natalidad. La natalidad como la posibilidad de un nuevo comienzo, siempre. Entonces, ese es un elemento muy interesante. Entonces, bueno, esto es lo que he preparado, y bueno, pues a ver si soy capaz de hacerlo rápido, porque lo importante es el diálogo posterior que podamos tener conjuntamente. Sobre su biografía, antes de entrar en esas ideas claves de su pensamiento, me gustaría pensar un poco en ella. Bueno, hay una película que la podéis ver en todas estas plataformas. Sí, disculpad. Bueno. Hay una película, eso es, hay una película de su vida, de una parte muy concreta de su vida, cuando ella estaba exiliada en Nueva York, y una gran polémica que hubo en torno a ella fue de corresponsal a Jerusalén para cubrir el juicio de Eichmann, y supuso una auténtica revolución, porque fue muy mal recibida la crónica que ella hizo del juicio de Eichmann. Ahí es donde acuñó precisamente el concepto de banalidad del mal, pero tuvo una gran discrepancia con todos los poderes del mundo judío. Entonces, bueno, pues hubo ahí una polémica muy importante, y la película se centra en esa etapa de su vida. Es una película interesante, además está muy bien retratada, hay Hannah Arendt, y bueno, yo, aparte de eso, de lo que nosotros podemos conocer, es una figura de la que nos quedan ideas o lugares muy comunes sobre su propia vida. Ella, bueno, pues se tuvo que exiliar, tuvo una vida muy complicada, pero yo, si tuviese que decir algo, es que no es fácil presentar a Hannah Arendt. Para mí no es fácil. Yo me reivindico como una filósofa, como una mujer pensadora, pero sobre todo en el ámbito de la filosofía. Y ella precisamente pasó toda su vida
huyendo de esa misma etiqueta. Nunca quiso que la catalogásemos como una filósofa. Y eso les pasa a muchas mujeres que trabajan en el ámbito de la filosofía, que no se sienten cómodas con esa expresión. No les gusta que se les diga de ellas que son filósofas. Les pasaba a muchas, a Simone Weil, a María Zambrano, y de manera muy específica, porque ella luchó mucho contra esa etiqueta. Ella no le gustaba que le llamasen filósofa. Si hoy estuviésemos en alguna de sus clases o en una de sus famosas tertulias en Nueva York, lo primero que nos diría, con esa voz grave que tenía, marcada por el humo del tabaco, era una fumadora empedernida y un acento alemán inconfundible, es que ella no era una filósofa. Y esto, para un público que acude a una charla sobre el pensamiento de una filósofa, puede resultar chocante. ¿Cómo no va a ser filósofa una mujer que estudió con Heidegger, que estudió con Jasper, con grandes filósofos de mediados del siglo XX que marcaron? Ella también tiene una presencia muy importante de algunos de los filósofos más importantes alemanes del siglo XX, dominaba perfectamente el griego y el latín, hizo una tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín, y sus obras, todo lo que escribió, son pilares de la filosofía política actual. Y aún así, ella no quería ser reconocida como una filósofa. Bien, pues la respuesta a esta pregunta de por qué no quería ser una filósofa es la llave para entender todo su pensamiento. Arendt rechazaba el título de filósofa porque consideraba que la filosofía tradicionalmente se ha mantenido siempre alejada de la realidad y también de la política y de la vida en común, de lo que nos pasa en el día a día. Ella decía que la filosofía lo que busca es la verdad con mayúsculas, y para ella la verdad con mayúsculas no era nada, y además la verdad en singular, como si hubiese una única verdad. Y a ella eso de la filosofía no le gustaba nada. Era una verdad que se alcanza en la soledad del pensamiento, filósofos, casi siempre varones, pensando ellos solos, y dice que así no se alcanza nunca la verdad, ni tampoco se puede alcanzar en soledad, ni en la altura del pensamiento filosófico. Ella quería entender. A mí una de las frases que yo siempre, además la cito mucho, Hannah Arendt lo repetía constantemente, ella decía: yo lo único que quiero es comprender. Lo único que quiero es comprender. Y esa es la llave de por qué quería comprender lo que ocurre en el mundo, en la vida real, lo que ocurre entre nosotros, lo que ocurre en nuestra vida en común. Por eso ella prefería llamarse una teórica política. Para mí el nombre es peor, pero bueno, ella prefería llamarse una teórica política. Porque para ella la política no era el arte de gobernar, ni tampoco de gestionar el poder. Para Hannah Arendt, la política era el milagro de la vida en común. La política es el milagro de la pluralidad, el hecho de que en la tierra viven los hombres y no el hombre. La cito textualmente. Esta distinción es importante porque representa una herida abierta en su propia biografía. Ella nace, como nos ha dicho Gonzalo, ahora se celebra el centenario de su nacimiento, nace en 1906 en una familia judía en Hannover, en Alemania. Creció en una Alemania donde ser judío era pertenecer a una clase burguesa muy acomodada, y el hecho de ser judío era una cuestión que pertenecía a la vida privada, formaba parte de sus propias creencias religiosas y el contexto en el que ella se educó. Ella era judía, pero formaba parte de su propia idiosincrasia personal, de sus propias creencias. Sin embargo, en 1933, esa identidad se convirtió en un hecho político indiscutible. Cuando el Partido Nacional Socialista subió al poder, ahí se inicia todo el periodo del terror nazi hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, y ahí Hannah Arendt comprendió que de nada servían las bellas abstracciones de la filosofía frente a la realidad de la persecución. Y ese fue un hecho que le marcó mucho. Fue entonces cuando ella aprendió lo que significaba pensar sin barandillas. La expresión es de ella, pensar sin barandillas. Imaginad que subís una escalera que tiene unas barandillas, y es una escalera que se sube en la oscuridad.
ella vivió en tiempos oscuros y subía, ella le daba la impresión que cuando pensaba subía por una escalera oscura. Normalmente nos apoyamos en la barandilla pues para ir más seguros. Y las barandillas de la filosofía, las barandillas del pensamiento, son las tradiciones, son las ideologías, son las religiones, son los códigos morales heredados que nos dicen qué está bien y qué está mal. Pero en el siglo XX es eso que nos sirve como un marco de sentido para orientar nuestra propia vida. En el siglo XX, a partir de 1933, fundamentalmente en la Alemania en la que vivía Hannah Arendt, esas barandillas se rompieron. Ya no podíamos subir por una escalera, ella no podía subir por una escalera que tenía barandillas. El totalitarismo demostró que se podía legalizar el asesinato y convertir la crueldad en una norma social. Y Arendt se vio obligada a pensar en el vacío, sin barandillas, sin ningún tipo de apoyos. Y esa es una parte muy importante de su pensamiento, es una metáfora, y ella utiliza muchas metáforas en su pensamiento. Este de la barandilla es muy ilustrativo para entender, ¿no?, la manera en cómo va conduciendo ella su pensamiento. Luego tendrá otro tipo de metáforas. Ella fue muy criticada por todos y por todo. Fue muy criticada por la izquierda en Alemania, que no le perdonó nunca que equiparase el estalinismo con el nazismo, bajo el concepto de totalitarismo. Nunca se lo perdonaron. En aquella época, ¿no?, sobre todo después todo el tema de la Revolución Rusa y toda su deriva, ella lo tomó y lo igualó al nazismo como parte del totalitarismo, y eso nunca se lo perdonaron, nunca se lo perdonaron. Pero también fue repudiada y mucho por sectores de la derecha, del pensamiento político de la derecha en su país, y sobre todo de su propia comunidad judía. Ella recibió muchísimas críticas y fue apartada de su propia comunidad judía tras sus crónicas sobre el juicio de Eichmann, donde acuñó la polémica frase, como ya he dicho, de la banalidad del mal. Arendt era, en el sentido más estricto de la palabra, una mujer libre, y si algo le caracteriza es que pensó libremente, sin ningún tipo de ataduras. Esta independencia, y de esta independencia nace un concepto clave en su pensamiento, que es el concepto de amor mundi, el amor por el mundo, el amor del mundo, ¿no? Y no debemos de confundir esta idea con un optimismo ingenuo de una pensadora que dice, bueno, qué bonito es la vida o qué bonito es el mundo, ¿no? Amar el mundo para Hannah Arendt, y esta es una idea que surge también de todo el pensamiento de San Agustín, significa aceptar que este mundo es único, es el único además que tenemos, y que somos responsables de él. Esta es una idea clave. Ella dice que sobre todo somos responsables del mundo en el que vivimos, y esa, a partir de ahí, construye todo su pensamiento. Toda esa idea que muchas veces escuchamos de que otro mundo es posible, para Hannah Arendt le hubiese resultado muy sorprendente, porque ella decía, no, otro mundo no es posible, el único mundo que tenemos es este mundo en el que nosotros habitamos, ¿no? Y somos responsables de él. Ella decía que la filosofía tiende a alejarse del mundo para refugiarse en la eternidad de las ideas, pero que el ser humano solo se hace plenamente humano, solamente el hecho de que seamos humanos, cuando actúa en un mundo compartido. Y esa es la idea clave de su pensamiento. Ella proviene un poco de alguna idea de la crítica del juicio de Kant, pero que le lleva a acuñar un concepto clave que es la responsabilidad colectiva. Somos responsables del mundo, de cuidar de este mundo, pero es una responsabilidad compartida, completamente alejada de las antípodas de esa irresponsabilidad individual que desde el pensamiento liberal pues, ha caracterizado al pensamiento desde el siglo XIX. Ella piensa que esa responsabilidad por el mundo es una responsabilidad, y entonces, tras escapar de un campo de internamiento en Francia, ella sale de Alemania, escapa de un campo de internamiento en Francia, cruza y sale a Estados Unidos por Portugal, y llega a Nueva York como refugiada en 1941.
Y cuando llega a Estados Unidos, Hannah Arendt se propone una tarea que es titánica, que es entender cómo era posible que la cultura europea, o sea, la cultura de Bach, de Beethoven, de Goethe, de Cervantes, hubiera engendrado monstruosidades como la de Auschwitz. A esto se suma al conjunto de filósofos, ¿no?, que conjuntamente Hannah Arendt con otros dicen cómo es posible, por ejemplo, que siga habiendo poesía después de Auschwitz, o cómo es posible seguir pensando después de Auschwitz, o cómo seguir, por ejemplo, pensando en Dios después de Auschwitz. Entonces son pensadores que viven, son mayoritariamente judíos y salen exiliados, muchos de ellos, además ahí están Walter Benjamin, hay muchísimos filósofos y pensadores que salen y que sufrieron muchísimo, estuvieron exiliados, y su gran obsesión es pensar cómo es posible, ¿no?, seguir viviendo después del horror del genocidio nazi. Y la respuesta que encontró fue que nos habíamos convertido en seres que trabajan para sobrevivir, que consumen para olvidar, pero que han renunciado a la acción. Esta es otra palabra clave, la acción, ¿no?, la vida activa, la acción. Esa capacidad de iniciar algo nuevo. En realidad, como seres humanos, hemos perdido esa capacidad de creer en que algo nuevo, que somos capaces de crear algo nuevo, de que hay esperanza en mitad de tanta monstruosidad, ¿no? Hemos olvidado, ella decía, esa capacidad de iniciar algo nuevo, de hablar con los demás para construir un espacio común. Pues ahí van apareciendo esas claves. Para Arendt, pensar era una actividad peligrosa, una actividad sobre todo política. Pensar es una actividad política, porque destruye certezas, pero es la única protección que tenemos contra el horror. Al presentarla hoy, no lo hacemos como quien visita un museo de ideas muertas, La presentamos porque su vida, la de la apátrida que recuperó su voz en la esfera pública, es un recordatorio, y es importante que lo recordemos hoy, de que incluso en los tiempos de oscuridad tenemos el derecho y el deber de esperar una pequeña luz, de pensar que algo nuevo puede nacer. Y ese es el camino que nos ayuda a través de su pensamiento a pensar en Hannah Arendt. Es su principal aportación. Yo he titulado esta pequeña charla el desafío de pensar Hannah Arendt y el mundo que perdimos. Y quería hablar en el siguiente punto sobre cuál es ese mundo que considera Hannah Arendt que hemos perdido. Ella se murió, como también nos ha recordado Gonzalo, en 1975, y aun a pesar de que ella no ha vivido en nuestro presente, ni siquiera se puede imaginar lo que ha cambiado el mundo en 50 años, murió únicamente hace 50 años, no tanto, es todavía importante pensar qué puede decirnos una mujer que no ha conocido nuestra realidad, que no ha conocido cómo evoluciona el mundo, ni la revolución digital, ni los algoritmos, ni la inteligencia artificial, ni la crisis climática tal y como la entendemos hoy. Lo fascinante de Hannah Arendt es que ella no analizó coyunturas, no analizaba su presente, no necesitaba conocer nuestro presente para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo en una sociedad como la nuestra, sino que ella lo que hace es diseccionar la estructura misma de la experiencia humana. Eso es lo que hace. Ella mira mira la condición humana, que es el título de uno de los libros, de uno de sus libros más importantes, y trata de ver cómo es esa experiencia humana y cómo se sitúa en la realidad del mundo. Y lo que ella vio en las ruinas de Europa no fue solo un desastre político, sino la pérdida de lo que ella llamaba, con una precisión casi poética, el mundo. Lo que se perdió con todo lo que ella vivió del genocidio y del nazismo, dice, realmente lo que se perdió, lo que hemos perdido, lo que estamos perdiendo hoy en día, en el siglo XXI, para Hannah Arendt, es el mundo, tal y como ella lo entiende. Cuando Arendt habla de mundo, no se refiere al planeta Tierra, ni a la biosfera, ni tampoco a la naturaleza salvaje que nos rodea. Ella dice, la naturaleza es el reino de la necesidad, es lo que nace, crece, muere, lo que lleva su propio curso. Eso es la naturaleza, ¿no?
tiene un ciclo eterno, obedece a una lógica de funcionamiento y la naturaleza funciona así. El mundo, en cambio, es lo que construimos nosotros. El mundo es algo por construir. El mundo no existe por sí solo, es un artificio humano. Lo que nosotros vivimos es algo que hemos creado, ¿no? Es el conjunto de instituciones de las que nos hemos dotado, el conjunto de leyes también que tenemos para ordenar nuestra vida en común, son nuestras obras de arte, son la ópera, es la convivencia, son los edificios, son las palabras, son la memoria, es todo lo que construimos conjuntamente para protegernos de la implacable caducidad del mundo y de la vida. El mundo es lo que se interpone, dice Hannah Arendt, entre nosotros y el vacío, lo que otorga una apariencia de permanencia a nuestras vidas efímeras. Eso es el mundo. Ella lo utiliza y lo utiliza como un concepto filosófico y entiende como un mundo eso que construimos y que siempre está en permanente nacimiento, porque solo nosotros somos capaces de crear algo nuevo para ordenar esa vida en común. Ella utiliza una metáfora bellísima, a mí me gusta mucho, es muy sencilla, pero precisamente porque es sencilla es bella, ¿no? El mundo, dice, es como una mesa, alrededor de la cual nos sentamos todos y cada uno de nosotros. La mesa es lo que nos une, es lo que nos permite estar juntos, pero al mismo tiempo es lo que nos separa, permitiendo que cada uno tenga su propio espacio y su propia perspectiva. Sin esa mesa, sin ese espacio común de objetos y leyes compartidas, dejaríamos de ser seres políticos para convertirnos en una masa indiferenciada, en un montón de individuos aislados que se chocan unos contra otros sin entenderse. Y aquí es donde su diagnóstico se vuelve inquietantemente actual, porque Hannah Arendt advertía que el mundo estaba perdiéndose, porque estábamos dejando que la esfera privada, la del consumo, la de la producción, lo que ella llama oikos, devorara la esfera pública, esa esfera donde nos encontramos todos. Entonces, ¿por qué su lectura produce esa sensación de rabiosa actualidad? Porque es muy actual, Hannah Arendt. Porque nosotros, en el siglo XXI, estamos viviendo una forma de alienación del mundo, de nuestra vida en común, que ella apenas vislumbró, pero que describió con una exactitud asombrosa. Hoy vivimos en una realidad donde la tecnología y el mercado ha convertido casi todo en mercancía, y además en mercancía desechable. El mundo de Hannah Arendt estaba hecho para durar. Es el mundo en el que yo creo que hemos nacido todas las personas que estamos aquí. Un mundo que estaba hecho para durar. Las cosas, nuestra vida, las relaciones, todo, para ser heredado por las generaciones futuras. Nuestro mundo actual, el de 2026, parece diseñado para ser consumido y desaparecer en el siguiente ciclo de actualización. Cuando las cosas que nos rodean pierden su solidez, y eso es lo que, cuando el lenguaje se vuelve puramente instrumental, cuando las instituciones se perciben como cáscaras vacías y cuando nuestra interacción con los demás está mediada por una pantalla, lo que se desvanece es el mundo, nos diría Hannah Arendt. Es el mundo, es ese mundo el que estamos perdiendo. La pérdida del mundo, la pérdida de la vida en común, de la vida en comunidad, de ese mundo que construimos, nos deja vulnerables por una razón fundamental. Nos priva de una realidad, nos priva de la realidad, nos priva de saber lo que las cosas son. Y aquí hay una cosa que también es muy importante en el pensamiento de Hannah Arendt, que es el concepto de realidad. El concepto de realidad. La realidad no es algo que uno descubre a solas, sino es algo que se confirma porque otros lo ven y lo oyen igual que nosotros. Nosotros podemos describir lo que las cosas son porque hemos llegado a un acuerdo para entender lo que las cosas son, lo que la realidad es, ¿no? Entonces, si no tenemos un mundo común donde contrastar nuestras opiniones, donde nuestras acciones dejan una huella, caemos en lo que ella llamaba la soledad organizada. No es la soledad del poeta o del anacoreta así que elige retirarse a pensar, esa no es la soledad organizada de la que hablaba Hannah Arendt.
Ella hablaba de la soledad del individuo que, rodeado de gente o de seguidores virtuales, siente que nada de lo que hace tiene un significado real. No sabe otorgar un sentido. Todo lo que ocurre alrededor de él no tiene sentido, ¿no? O no tiene un significado real. Y esta vulnerabilidad, decía ella, es el caldo de cultivo perfecto para el totalitarismo y los autoritarismos modernos. Porque un hombre sin mundo, para Hannah Arendt, es un hombre que ha perdido el sentido de la verdad y el sentido de la responsabilidad. Lo que ella vio en el siglo XX y nosotros nos resistimos a ver en el siglo XXI es que la libertad es un espacio físico y político, es un espacio político, la libertad, que hay que construir, que hay que mantener. No nacemos libres, como decía Sartre y Simone de Beauvoir, no nacemos libres, sino que la libertad es un constructo político, es algo que es una conquista a la que llegamos, ¿no? Y llegamos a ella porque la construimos, porque la mantenemos. Creemos que somos libres porque podemos elegir entre 1000 productos en una estantería o navegar por infinitas webs, pero para Hannah Arendt eso no es la libertad. La verdadera libertad solo ocurre en el mundo cuando nos atrevemos a aparecer en ese mundo ante los demás, a hablar y sobre todo a actuar de manera que iniciemos algo en ese mundo que no estaba previsto. Que lleguemos a ese mundo con la intención de transformar algo que no estaba previsto en ese mundo, de crear algo bueno en ese mundo, ¿no? Y crearlo colectivamente. Cuando el mundo se pierde, el ser humano se queda reducido a su función meramente biológica. Nos convertimos en lo que ella llama animal laborals, seres trabajadores, ¿no? Seres que solamente se preocupan por el sustento, por el confort, por la seguridad, por la protección. Y eso para ella es vivir en estado de desolación, ¿no? Donde aceptamos que nos digan qué pensar y cómo sentir. El mundo que perdimos, para Hannah Arendt, no es un paraíso nostálgico del pasado, algo que se nos ha ido, sino es ese tejido de relaciones humanas, es ese tejido de vínculos, esa red que nos vincula unos a otros y que nos permite decir, que nos permite construir un nosotros. Estar en la esfera pública, estar en el mundo, es construir un nosotros, ser parte de un nosotros, ¿no? Y además de un nosotros que tiene un sentido. Hannah Arendt nos lanza una advertencia desde el siglo pasado. El mayor peligro de nuestra realidad actual no es solo la destrucción física del planeta, que sí, lo es, ¿no? Sino la evaporación de ese espacio intermedio que nos hace humanos, ¿no? Ese mundo. Entonces, bueno, esa es la, digamos, el lugar desde el cual empieza a pensar Hannah Arendt. Entonces, la importancia de reconocer que perdemos nuestra capacidad de construir un mundo si no lo hacemos, ¿no? Si no nos situamos en él con esa voluntad de construir un nosotros, con todo lo que eso conlleva, un nosotros que es distinto, un nosotros que es plural, un nosotros que es modesto, un nosotros que no es igual que yo, etc., ¿no? Entonces, esa reflexión sobre el mundo perdido nos coloca ante algo que para ella era muy importante, ¿no? Que era que la manera en la que empezamos a perder ese mundo es por la crisis de la verdad. Y nosotros vivimos ahora instalados en algo que yo ya ni siquiera creo que es... hemos perdido incluso la capacidad de reconocer lo que es la verdad, de poder decir lo que es la verdad. Nos resulta más fácil hacer un descrédito por la verdad que defenderla. Y ella defendía claramente, ¿no?, la verdad. Siempre hablamos, por ejemplo, de la posverdad, de las fake news o de los hechos alternativos, como si fueran inventos recientes. Pero ella vivía en una realidad en la que también la verdad estaba muy cuestionada y estaba muy en descrédito. Ella nos advirtió que la mentira en la política no es nada nuevo. Lo que ha cambiado, y además de forma aterradora hoy en día, es la naturaleza de esa mentira. Antiguamente la mentira política era parcial, ¿no? El mentiroso sabía que estaba ocultando un hecho concreto y su objetivo era engañar sobre algo específico, ¿no?, para obtener una ventaja. Era el secreto de Estado, por ejemplo, o la diplomacia del engaño.
Pero Hannah Arendt identificó un fenómeno mucho más destructivo, que es la mentira organizada, de la que ya he dicho algo. En este escenario, dice, ya no se trata de ocultar un dato, sino de reescribir la realidad, que es lo que, por ejemplo, están haciendo algunos políticos, todos lo tenemos seguramente en la cabeza, reescribir la realidad por completo. El objetivo de la mentira moderna no es que el ciudadano acepte una falsedad como si fuera verdad, sino algo mucho más peligroso: destruir el sentido de la realidad misma. Nosotros, es esto que ya lleva preocupando mucho tiempo. Lo que destruye básicamente no es nuestra capacidad de saber qué es verdad o qué no es verdad, si una foto es verdadera o no es verdadera. Lo que destruye, nos dice Hannah Arendt, es el sentido de la realidad, el no ser capaces de decir que algo es real. Yo, por ejemplo, que doy clases a personas jóvenes que tienen 18, 19, 20 años, yo muchas veces les miro y pienso que son una generación que han nacido no con esta preocupación de que viven en un escenario crítico con respecto a la verdad o a la realidad o lo que las cosas son, sino que ni siquiera les preocupa en ese contexto, ni siquiera se preguntan si algo es real o si algo es verdad. Ellos nacen en un contexto en el que saben y no les importa que algo esté completamente cuestionado, si una foto es verdadera o no es verdadera, o si se ha manipulado determinado tipo de cosas. Entonces, lo preocupante no es que no se plantee esa pregunta, sino que ni siquiera sean capaces de saber que esa pregunta se la podían hacer. O sea, que ese cuestionamiento sobre lo que es la verdad, ¿no? Y entonces ella dice, y un pueblo que no puede creer en nada no puede ser libre, porque ha perdido su capacidad de juzgar. No podemos juzgar nada si no creemos en nada, si sabemos que todo es falso, ni siquiera podemos ser libres. ¿Por qué? Porque hemos perdido algo que para Hannah Arendt era muy importante, que era la capacidad de juzgar la realidad, de poder decir esto no es así, esto sí es así, ¿no? Y es lo que ella denominaba un cinismo generalizado que se ha ido instalando y ganando cada vez mayor espacio en nuestro contexto. Ella dice que es el disolvente más eficaz de la convivencia. Esa crisis de el no poder creer en nada, el cuestionarlo absolutamente todo, el saber que siempre nos están engañando, porque eso nos impide ser libres, ¿no? Nos impide fortalecer nuestra capacidad de juzgar esa realidad, ¿no? Ella decía que los hechos tienen una terquedad. A mí me gusta mucho esta parte de su pensamiento porque ella creía profundamente en los hechos. Ahora lo que nos dicen es no tanto que la verdad no importa, sino que lo que no importan son los hechos, lo que se cuestiona son los hechos mismos. Entonces, ella decía que en esa mesa compartida que nos permite hablar y escucharnos, si no hacemos una reivindicación por los hechos mismos, se nos mueve el suelo donde descansa esa mesa en la que estamos todos, ¿no? Sin hechos compartidos no hay política posible, solo hay un choque de voluntades. Ella insistía mucho en que los hechos tienen una terquedad necesaria, son lo que nos ancla al mundo. Podemos discutir sobre qué hacer con una crisis económica, podemos discutir sobre cómo interpretar un hecho histórico. Bueno, ahí reside para ella la libertad de opinión, pero no podemos discutir sobre si el evento ocurrió o no. No podemos discutir, por ejemplo, sobre cosas que sabemos que están ocurriendo y que no pueden plantearnos una duda sobre que eso, que puede ser, por ejemplo, una monstruosidad, que nos haga sospechar de si es real o no. Eso es lo que dice Hannah Arendt. Eso es lo que realmente nos disuelve como seres humanos, porque no tenemos capacidad de poder decir nada sobre lo que ocurre, ¿no? Cuando los hechos se convierten en una simple cuestión de opinión, tú opinas una cosa y opino la otra, nada existe, el mundo compartido se rompe y nos retiramos a realidades paralelas. Entonces, ¿cómo podemos deliberar? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos si no habitamos el mismo mundo? Eso se preguntaba Hannah Arendt. La democracia requiere de un espacio público
donde la realidad sea común a todos. Si yo digo que fuera llueve y tú dices que hace sol y ambos insistimos en que es nuestra opinión, la conversación se acaba, no hay nada más que hablar, ¿no? Entonces, el cinismo que Hannah Arendt denuncia es el precursor de la tiranía, porque cuando la verdad de los hechos dejan de ser el límite del poder, el poder se siente libre de crear su propia realidad, y es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, la libertad política depende de nuestra capacidad para decir esto es así o esto no es así. Si permitimos que la verdad sea devorada por el interés político o por la saturación de información irrelevante, nos quedamos huérfanos de realidad. Para Hannah Arendt, defender la verdad de los hechos no era una cuestión de pedantería académica, que hay mucho de eso, sino una forma de resistencia política. Es una manera de proteger el espacio común que nos sirve para vivir juntos. Y su advertencia era clara, ¿no? El día en que dejemos de distinguir entre una opinión y un hecho, y hoy hemos dejado de hacerlo, habremos renunciado a la libertad. Porque la libertad no consiste en vivir en nuestra propia fantasía, sino en tener la fuerza de aparecer en un mundo real y transformarlo junto a los demás. Entonces, recuperar el respeto a los hechos, que era ella lo que señalaba, y buena parte de lo que le pasó cuando fue a Jerusalén con lo de Eichmann, iba con esa voluntad, recuperar los hechos. Ella lo que levantó cuando hizo toda esa transcripción del juicio de Eichmann, quiso recuperar los hechos, y toda su comunidad judía se levantó porque recuperó hechos que no incomodaban mucho sobre el posicionamiento que los poderes de la comunidad judía habían tenido con respecto y la responsabilidad con respecto al holocausto. Y enfadó mucho porque dijo que ningún judío se levantó para decir esto no, y nadie se salió de la fila. Entonces, que se acató con cierta docilidad. Y a ella lo que le llamó la atención es precisamente eso. Su pensamiento se articula sobre una serie de palabras que tienen que ver sobre cómo ella trata de recuperar el respeto por los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde estuvieron? Ese es el primer paso, dice ella, para recuperar y reconstruir el mundo que perdimos. Y ahí es donde surge esa idea de la banalidad del mal. Esa fragilidad de la verdad, esa desintegración de nuestro mundo, nos sitúan frente al concepto más célebre y también más mal entendido de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. Cuando escuchamos la palabra mal, nuestra mente busca instintivamente la figura de un monstruo. Y cuanto más monstruoso sea, más justifica el mal, ¿no? Alguien con motivaciones perversas, una inteligencia demoníaca o una sed de sangre insaciable. Queremos creer, porque además necesitamos creerlo, que el mal es extraordinario, porque eso nos da la seguridad, sobre todo, de que nosotros, personas normales y corrientes, estamos a salvo de cometer un mal radical, un mal salvaje. Entonces es como una manera de limpiar nuestra conciencia, ¿no? Entonces siempre pensamos que el mal solamente lo pueden hacer personas horrorosas, ¿no? Pero Hannah Arendt, cuando fue a cubrir el juicio de Eichmann, se encontró con un hombre, Eichmann, ¿no?, que estaba sentado en la sala del tribunal, allí en 1961, en Jerusalén, y ahí se encontró con el que había sido, ¿no?, el nazi Adolf Eichmann, uno de los responsables más importantes de la muerte en los campos de exterminio de 6 millones de personas, y descubrió algo al verle que le resultó aterrador, ¿no? Frente a ella no había un monstruo, ni había una persona con motivaciones perversas o una patología psicológica, una inteligencia malvada, no. Lo que ella encontró era un hombre normal, es más, bastante mediocre, un burócrata que hablaba en clichés, que se escudaba constantemente en el cumplimiento del deber, es lo único que dijo en todo el juicio de Eichmann, que él lo único que había hecho era cumplir la ley, y tenía razón, se crearon leyes para poder hacer lo que se hizo, y no era un fanático ciego, era un hombre como cualquier otro que estaba en la sala, un hombre normal, mediocre. Su crimen no nacía de una maldad profunda, sino de una incapacidad
absoluta para pensar. Eso es lo que decía. ¿Era tonto? No decía eso, ¿eh? Era muy profunda con lo que estaba diciendo ella, ¿no? Porque Arendt no se refería a Eichmann como si fuese un estúpido o como si careciera de formación y no dijera, bueno, pues un tonto útil que hace lo que le dicen y él mata a 6 millones de personas. No, el nazismo estuvo lleno de ingenieros, de doctores con coeficientes intelectuales altísimos, o sea que por su capacidad intelectual desde luego no era, ¿no? Pero sobre todo le faltaba lo que ella definía como el diálogo silencioso con uno mismo, que eso es lo que es para Hannah Arendt pensar, el diálogo silencioso con uno mismo. Para Hannah Arendt pensar es la capacidad de detenerse y entablar una conversación interior, preguntándose, ¿puedo vivir conmigo mismo después de hacer esto? Es la actividad que nos permite ponernos en el lugar del otro y prever las consecuencias de nuestros actos. Cuando renunciamos a ese diálogo, dice Hannah Arendt, cuando dejamos que el sistema, el algoritmo o la ideología piensen por nosotros, nos convertimos en un Eichmann más, en un hombre mediocre más, ¿no? En engranajes de una maquinaria que puede producir un mal infinito de la manera más vulgar y rutinaria posible. Ese era Eichmann. Nos estremece recordar a los oficiales en los juicios alegando que solo cumplían órdenes, ¿eh? Pero ¿cuánto de diferentes somos hoy cuando nos encogemos de hombros ante una injusticia y decimos, bueno, es el sistema, nosotros no podemos hacer nada? O es el protocolo de la empresa, ¿qué vamos a hacer? O ahí tiene usted el protocolo si quiere denuncie. O en nuestra era de ruido constante, donde la notificación permanente en el bolsillo, a través de los móviles, nos impide cualquier momento de recogimiento, la capacidad de detenerse a pensar se ha vuelto un acto de resistencia, ¿no? Un acto político. Pensar hoy en día es un acto político. Vivimos en una sociedad que premia la velocidad y la eficiencia, pero Hannah Arendt nos advierte de que un mundo que no se detiene a pensar es un mundo donde el horror puede volver a instalarse. Y ya ocurrió, ¿eh? Y entonces el peligro de la banalidad del mal, que es de lo que ella habla, hoy no reside solo en los grandes regímenes dictatoriales o en el autoritarismo, o en todas estas cosas que vemos en derivas autoritarias, sino también en nuestra responsabilidad, en la fragmentación de nuestra responsabilidad dentro de estructuras tecnológicas y burocráticas opacas. Lo aceptamos todo, sin cuestionarlo, entendiendo que el mundo se ha ido construyendo así. Si yo solo aprieto un botón, si yo solo acepto unos términos y condiciones que no he leído, o si solo sigo la corriente de lo que mi grupo dicta en redes sociales, estoy renunciando a mi capacidad de juicio, a mi capacidad de pensar, de juzgar. Y para Hannah Arendt, el juicio, un concepto clave, es la facultad política por excelencia. Sin él, sin el juicio, el mal no necesita de villanos de película, solo necesita de hombres y mujeres como nosotras, comunes, que decidan no ser nadie, que prefieran ser simples piezas de un mecanismo mayor antes que individuos que asumen la carga de su propia conciencia. Por tanto, la lección de Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal es un llamado a esa vigilancia interior. Es un mundo saturado, en un mundo saturado de información, pero que está huérfano de reflexión. Recuperar ese diálogo silencioso es la única defensa real que tenemos. El mal se vuelve banal cuando el pensamiento se vuelve superfluo. Si queremos evitar que la historia se repita bajo nuevas formas tecnológicas o sociales, nuestra tarea no solo es vigilar a los que están en el poder, sino también, sino también vigilarnos a nosotros mismos. Asegurar que pase lo que pase, sigamos siendo personas con las que podamos convivir cuando se apagan las luces. Esta exploración sobre la incapacidad de pensar, que está muy presente en todo su pensamiento, son ideas reiteradas sobre el horror al que nos conduce esa incapacidad de pensar, nos lleva a la última y quizás más sombría advertencia de Hannah Arendt sobre la soledad. A menudo pensamos que los movimientos totalitarios o los autoritarismos actuales
se nutren pues del odio, de la rabia organizada, que sí, y se nutre de eso, de un nacionalismo exacerbado. Sin embargo, Hannah Arendt, analizando los escombros de las sociedades que sucumbieron al fascismo y al estalinismo, descubrió que hay una condición previa a todo ello. O sea, esa rabia organizada es la consecuencia de algo previo, o ese odio es la consecuencia de algo previo, de algo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y descubrió que hay una condición previa, silenciosa, cotidiana, que hace que una sociedad se vuelva vulnerable a la dominación, que se vuelva vulnerable a la dominación, que se vuelva dócil, que es la soledad radical de sus ciudadanos. Y para comprender esto, ella distingue entre lo que es estar solo, que es estar solo como decisión, y lo que ella llama la desolación. Estar solo puede ser el retiro necesario pues, para ese diálogo interno del que hablábamos antes, ¿no? Para el pensamiento, para la creación, la desolación, en cambio, es la experiencia de no pertenecer al mundo en absoluto, de sentir que uno es superfluo, que su presencia no tiene impacto en los demás, que no cuenta, que no sirve para nada ni su sufrimiento, que nadie, que es un nadie, es un sin parte, es un sin nadie. Muchos pensadores franceses posteriores a Hannah Arendt han pensado mucho en ello, ¿no? En los sin nadie. Dice, esa es la desolación, ¿no? Dice, si son esas personas, esa sensación de que nuestra presencia no tiene impacto en el mundo y que si desapareciera, mañana nada cambiaría en ese mundo. Arendt observó que el súbdito ideal para un régimen totalitario no es el nazi convencido, ni el comunista ferviente, sino el individuo aislado que ha perdido su lugar en el mundo. Cuando el tejido social se rompe y las personas dejan de tener lazos significativos entre sí, quedan a la merced de cualquier ideología que les ofrezca una identidad, que les preste atención y un sentido de pertenencia, aunque sea por violento que sea, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor hoy, en esta sociedad que llamamos hiperconectada, nos encontramos con una paradoja que Hannah Arendt habría identificado de inmediato. Nunca hemos tenido tantas herramientas para comunicarnos y, sin embargo, la epidemia de esa soledad no deseada, esa soledad organizada, porque ella dice que hay poderes que organizan ese modo de vivir, esa desolación, y se aprovechan como estructura de poder de ella, es una realidad emocional que asusta. Estamos conectados a flujos de información constantes, pero profundamente aislados de nuestras experiencias vitales. Esa sensación, y fijaros, cuando se hacen los análisis, ¿no?, de los resultados políticos y de las elecciones este fin de semana, por ejemplo, en Aragón, en Extremadura, ese miedo que tenemos, ¿no?, a la involución de la extrema derecha, es decir, cómo hay gente que puede votar, etcétera, etcétera. Pues Hannah Arendt dice, es producto de esto, ¿no?, de esto que ella llama desolación, esa sensación de ser irrelevante, de que tu problema no cuenta absolutamente para nadie, de ser simplemente un número en una base de datos o un perfil desechable en una red social. Es precisamente lo que ella llama hacer a los seres humanos superfluos. Y ese es el caldo de cultivo de los totalitarismos, dice Hannah Arendt. Es el horror supremo. No es solo la violencia física. Fijaros lo que ocurría en los campos de concentración. Entonces, era el hacer que las personas no contasen, y sus vidas eran seres superfluos, desechables de la sociedad. Entonces, es el horror supremo, que no solamente se manifiesta en una violencia física, sino en el intento sistemático de convencer a las personas de que son innecesarias, de que no valen, de que no cuentan. Cuando una persona siente que no tiene voz en la esfera pública, que sus problemas no interesan a nadie y que la realidad es algo que le sucede, pero en lo que no puede intervenir, no tiene ninguna capacidad de encontrar una solución, se vuelve dócil, nos dice Hannah Arendt. En este sentido, ella nos lanza un desafío que hoy es más urgente que nunca. Estamos creando en nuestra sociedad
un suelo fértil para estas nuevas formas de dominación, que son muy sutiles, pero son poderosas fuerzas de dominación. Un nuevo tipo de autoritarismo no necesita necesariamente campos de concentración, si puede lograr que nos declaremos irrelevantes los unos a los otros, si puede conseguir que el vecino sea un extraño y que la comunidad sea sustituida por el consumo individualista. Por eso Hannah Arendt quiere dice que recuperar la comunidad no es un acto de nostalgia romántica, sino que es un acto de resistencia política. La comunidad, los vínculos comunitarios, los vínculos que nos atan los unos a los otros, esas redes comunitarias, es un acto de resistencia política. Si os dais cuenta, las principales palancas de transformación que tenemos en nuestra sociedad son las que nacen precisamente de las que entienden que esas redes, esos vínculos son actos y herramientas políticas de transformación de nuestra sociedad. La política es el antídoto contra la sociedad, en ese sentido del que hablaba Hannah Arendt, porque es el espacio donde los hombres y las mujeres nos reconocemos como iguales y como seres únicos en el tiempo. Cada vez que nos reunimos para discutir un problema, para pensar juntos qué nos puede decir Hannah Arendt, cada vez que creamos una asociación de barrio, cada vez que nos negamos a ser meros espectadores, cada vez que optamos por opciones de consumo responsable y decidimos actuar unos con otros, estamos reconstruyendo el mundo que el terror, estamos reconstruyendo ese mundo que perdimos, ¿no? Es una manera de construir, es una manera de natalidad, de hacer que algo nuevo nazca en el mundo. Ella nos advierte que el peligro moderno no solo es el gran hermano de las redes sociales que nos vigila, sino el vacío que dejamos cuando nos retiramos de la esfera pública, cuando cada uno va a lo suyo. Si nos convertimos en seres superfluos, si aceptamos que no tenemos poder para cambiar nada, estamos abriendo la puerta a quienes prometen orden a cambio de nuestra libertad, o seguridad, o protección. Entonces, su mensaje, que nace en tiempos muy oscuros, es un grito de esperanza activa. Nuestra humanidad, nos dice, reside en nuestra capacidad de ser necesarios para los demás. La resistencia empieza por volver a mirar al que tenemos al lado, por reconocer que su realidad importa y que su realidad y la mía están tejidas en el mismo mundo, en un mundo que es el que compartimos. Y por entender que mientras seamos capaces de actuar juntos, nunca seremos superfluos. Y con esta idea final, esta idea que ya anticipa su concepto de natalidad, pues voy acabando, ¿no? Ella, como he dicho, escribió un libro que se llama La condición humana, en el que se pregunta qué significa realmente ser humano, qué somos nosotros, ¿no? En una época que parece haber olvidado, ¿no?, el propósito de lo que es ser humano. Y ella dice que nuestra crisis actual, y yo creo que es un buen diagnóstico para entender nuestra sociedad hoy en día, que la crisis en la que vivimos nace de una confusión profunda entre lo que hacemos para sobrevivir y lo que hacemos para ser libres. Son dos cosas distintas. Y solamente nos preocupa lo que hacemos para sobrevivir. Entonces, vivimos en un tiempo donde nuestra intimidad se ha convertido en una mercancía pública, todo está absolutamente mercantilizado. Exponemos lo más privado de nuestras vidas para obtener validación en un mercado de atención constante. Hemos convertido lo íntimo en espectáculo, dice ella, estamos perdiendo ese refugio necesario que es el hogar, el mundo, la casa, la ciudad, el barrio, el comunitario, pero también estamos desgrandando el espacio público, ¿no?, que deja de ser un lugar de debate político para convertirse en un escaparate de vanidades y consumo. Entonces, a partir de ahí, que ella va haciendo un diagnóstico, fijaros que este pensamiento que a nosotros ahora nos puede parecer con ideas que ya tenemos hechas en un diagnóstico de cómo es nuestra sociedad, nace en un momento que son los años 60 del siglo pasado, que es cuando nace a una velocidad de vértigo esa sociedad de consumo. Entonces ella piensa
sobre el efecto que tiene esa sociedad de consumo en ese contexto, ¿no? Pero nosotros hemos amplificado, casi multiplicado por 1 millón los efectos y las consecuencias que ella veía sobre esa sociedad de consumo. Ella dice, esto es una ilusión, solamente nos puede llevar a un horror, ¿no? Igual que el que hemos dejado atrás. Entonces, ella dice que la libertad real es algo absolutamente radical y muy exigente. Es la capacidad de reescribir ese menú que nos pone, digamos, esa sociedad de consumo, ese menú para consumir a la carta. Dice, la libertad es mucho más que ese menú, ¿no? Y nos llama, ¿no?, a la necesidad de romper con esos procesos automatizados, de los cuales la historia da muchos datos, ¿no?, sobre las consecuencias terribles que ha tenido, y nos da la oportunidad de comenzar a construir algo nuevo. Y el concepto es muy bonito, muy hermoso, ella lo escribe muy bien, el concepto de natalidad. Dice, para ejercer nuestra libertad debemos enfrentarnos a nuestra obsesión con la utilidad. En este esquema el pensamiento, la filosofía y la política parecen y son presentadas como si fuesen actividades inútiles, que no sirven para nada, que no producen nada inmediato. Y vivimos en un contexto en el que tenemos completamente interiorizado que todo tiene que pasar por ese aro de la rentabilidad. Pero, por ejemplo, cuidar a un enfermo de Alzheimer no podemos rentabilizar lo que supone eso. Tampoco se puede rentabilizar dar consuelo a una persona. Tampoco se puede rentabilizar determinado tipo de cosas de un mundo que hemos olvidado, que tiene que ver con todos los vínculos, con el cuidado, con el afecto y con la construcción en común, ¿no? Que la acción vivimos demasiado obsesionados con esa idea de la utilidad, ¿no? De que todo produzca algo de manera inmediata, la rentabilidad, ¿no? Pero dice Hannah Arendt, dice, es precisamente esa inutilidad la que nos hace humanos, ¿no? Arendt nos advierte de que si solo valoramos la productividad, terminaremos tratando a los seres humanos como objetos desechables, porque ya no nos sirven, ¿no? Cuando la eficiencia o la rentabilidad o la acumulación se convierte en el valor supremo, la dignidad humana pasa a un segundo plano, ¿no? La pregunta que Arendt nos deja, para cerrar este círculo, es si somos capaces de reclamar nuestra capacidad de acción. La acción no es simplemente hacer cosas, es la capacidad de aparecer ante los demás, de hablar con voz propia, de iniciar, involucrarse y enredarse en procesos cuyas consecuencias no podemos controlar del todo. Son actos de valentía porque implica salir de la seguridad en la que vivimos y arriesgarse a vivir en un mundo compartido. Rescatar la acción, dice ella, la vita activa, rescatar la acción es el único modo de evitar que la historia sea una repetición mecánica de desastres, uno tras otro. Al final de este recorrido, la voz de Hannah Arendt nos invita a un despertar, a esa idea de esperanza. Nos dice que el mundo que perdimos puede ser recuperado, pero no a través de una nostalgia pasiva, sino a través de un compromiso renovado con la pluralidad. Amar el mundo, que era lo que ella aspiraba, es en última instancia estar dispuestos a cuidarlo, para que los que vengan después de nosotros también tengan un lugar donde ser libres. Ella amaba profundamente el mundo, y ese amor no era una aceptación pasiva de la realidad, de lo que ocurría, sino una apuesta radical por su salvación, por su capacidad de crear algo nuevo y salvífico en ese mundo. Arendt nos ofrece una salida, una nota de esperanza que no se basa en un optimismo ingenuo, sino en un hecho biológico fundamental, que es el concepto de natalidad, ¿no? La natalidad es la garantía de que el mundo nunca está terminado, de que la historia no es una vía muerta, sino que todos nosotros somos esencialmente comienzos y que juntos podemos iniciar algo nuevo en el mundo. Entonces, frente al pesimismo de quienes dicen que todo está decidido por los mercados, frente a esa idea de que no hay alternativa, ¿no?, que viene de toda esa lógica thatcheriana que tanto daño nos ha hecho, ¿no?, Arendt nos recuerda que la acción humana tiene el poder de interrumpir lo que parece automático,
El milagro del comienzo no ocurre en la soledad, sino cada vez que nos unimos a otros para decir esto no tiene que ser así, esto no debe de ser así, esto puede ser de otra manera. La esperanza para ella es una disposición política, es la esperanza como herramienta política, el creer que las cosas pueden cambiar. Hay muchos filósofos también ahora actuales, muchos politólogos que invitan a una figura que a mí me parece muy hermosa, que es la política prefigurativa, que es que juntos seamos capaces de imaginar, de prefigurar otra situación distinta a la actual. Esa capacidad de tener imaginación ética y política es una herramienta política fundamental para cambiar las cosas. Si no somos capaces de imaginarla, hay muchos autores, David Graeber y demás, que basándose un poco en estas ideas de Hannah Arendt han hecho activismo político para concretar en la práctica estas ideas, ¿no? Ella dice, la esperanza es una disposición política, es la confianza en que mientras haya seres humanos en la Tierra habrá la posibilidad de un nuevo INEA. Y para ella, por tanto, pensar, comprender, significa tener el coraje de mirar la realidad sin el filtro de las ideologías, sin esas barandillas que nos ahorran el esfuerzo de juzgar por nosotros mismos. Significa aceptar la responsabilidad de cuidar este mundo, sabiendo que su supervivencia, la supervivencia del mundo, depende de nuestra capacidad de no ser indiferentes, de no ser irrelevantes los unos para los otros. Al cerrar esta charla me gustaría que nos lleváramos una idea sencilla pero transformadora del pensamiento de Hannah Arendt. La política no es algo que hacen otros en los parlamentos. La política es lo que ocurre cada vez que decidimos actuar como seres humanos plenos, hablando y escuchando en una plaza pública que nosotros mismos debemos reconstruir. La política es lo que hacemos nosotros cuando compramos, cuando hacemos todo en nuestra vida y cuando lo hacemos juntos, ¿no? El mundo que perdimos no es un pasado que recuperar, sino un futuro que debemos volver a hacer posible a través de nuestra capacidad de empezar de nuevo, siempre, una y otra vez. Arendt nos invita a amar el mundo lo suficiente como para no abandonarlo a su suerte. Nos invita a reconocer que aunque seamos mortales, no hemos nacido para morir, sino para iniciar, siempre para iniciar algo nuevo. Ese es el desafío que nos lanza desde el siglo pasado y que resuena hoy con más fuerza que nunca en nuestro presente, en el siglo XXI. La tarea de pensar, la tarea de juzgar y sobre todo la tarea de actuar juntos para que el mundo siga siendo mundo. Estas son un poco las ideas. Bien, había traído 13 hojas y 2 folios con preguntas. Entonces, la cosa no digo, esto no puede ser. Y me voy a resumir solo en una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa para que estemos en la situación actual con la creación de los monstruos que estamos creando? ¿Qué hacemos con Palestina? Lo estamos viendo en vivo y en directo. ¿Qué hacemos con Trump, con Netanyahu, con la guerra de Ucrania? ¿Qué es lo que hacemos? Los que parece que somos los civilizados, nos callamos. Este es el monstruo que ya tenemos. El problema que yo veo es cómo nos desprendemos del monstruo. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Por qué digo esto? Y me respondo yo mismo, ¿no? Mi pensamiento y el pensamiento de todos está absolutamente trillado y manipulado por las redes. Hay grandes magnates que se gastan miles y miles de millones en formar nuestro pensamiento y eso lo emplean en las elecciones públicas. Entonces, ¿qué resquicio nos queda a nosotros de un pensamiento crítico?
yo oigo, si ya me lo pongo bien, así para que ya no se me está olvidando. Bueno, sí, se oye mejor. Bueno, yo creo que estamos un poco asustados dentro de lo que es ese análisis sobre nuestro presente en el auge cada vez tan tremendo de los autoritarismos y también de las consecuencias que eso está teniendo, que son dramáticas para el mundo donde nosotros vivimos, ¿no? Y en ese sentido Hannah Arendt igual nos puede ayudar a pensar, ella que tanto pensó sobre los totalitarismos, si vivimos en una situación parecida, podríamos pensar que no, o sí, ¿no? En realidad el autoritarismo y el totalitarismo son dos cosas distintas y es importante también distinguir, ¿no? Qué es una cosa y qué es otra. El autoritarismo es una forma de gobierno que está muy presente en la actualidad, que busca restringir la libertad política y concentrar el poder, pero que reconoce una jerarquía, suele apoyarse en estructuras tradicionales como el ejército, la religión o la ley, cosa que no ocurría, por ejemplo, con el tema de los totalitarismos. El autoritario quiere obediencia, el totalitario quiere algo más aterrador, ¿no? En la posesión total del alma humana y la abolición de la realidad. O sea, esa es una diferencia. Sin embargo, si Arendt viviera hoy en día, yo creo que podría identificar muchas cosas en las que no se podría decir que vivimos en los totalitarismos que ella conoció en el siglo XX, pero sí creo que podría decir que estamos sufriendo una preparación totalitaria y cada vez con mayor velocidad, ¿no? y mayor riesgo. Entonces, el autoritarismo moderno no necesita tanques en las calles, aunque los hay, cada vez más, o un ejército propio, sino que lograr sus objetivos se concretan en tres claves concretas, que ya las he nombrado, pero que las voy a decir. Es decir, ¿cuál es el caldo de cultivo de esos totalitarismos o del autoritarismo? Y ahí sí que podemos pensar con Hannah Arendt en cosas que nosotros podemos hacer, muy concretas, ¿no? En primer lugar, yo creo que ella señalaría que el autoritarismo actual ya no se basa en una ideología rígida, como podía ser la ideología nazi, sino en una destrucción de la verdad fáctica. Esa es una herramienta de poder tremenda, el dejarnos sin asideros para poder entender lo que las cosas son. Esa es un arma de destrucción masiva, el no poder decir lo que las cosas son. El autoritario de hoy, Trump, por ejemplo, no te convence de que su mentira es verdad, no le interesa eso, te convence de que la verdad no existe, y ese es lo preocupante. Cuando los hechos se vuelven irrelevantes, el ciudadano pierde la capacidad de juzgar y por tanto de resistir, pero esto es un mecanismo que lleva mucho tiempo funcionando. Yo, por ejemplo, recuerdo, y a mí fue una cosa que me impactó mucho, porque hablamos siempre del terror y los ejemplificamos, ¿no?, en cosas muy concretas que están pasando y en figuras políticas que están emergiendo de una manera impresionante y que nos asusta todo ello. Pero yo recuerdo que en algo que tenía que ver sobre todo con una decisión política, ¿no?, cuando fue el Brexit, el referéndum del Brexit, el éxito del Brexit, ¿por qué ganó que saliese de la comunidad europea? Estuvo basada no en ideas falsas, sino en la idea de que la verdad no existía, o sea, que hechos muy concretos de los que todos se sabía claramente y había evidencias muy claras de que eran así, no existían, y se articuló sobre dos ideas básicas que eran mentira, y funcionaron claramente. Europa nos llena de burocracia y no podemos crecer económicamente, y Europa nos manda migrantes masivos y aquí nos vamos a quedar sin trabajo. Dicho de una manera ligera. Seguramente el tema tenía más fondo del que yo ahora puedo brevemente, pero realmente, y se convenció de que la verdad no existe. O sea, es decir, de que tú no tienes ningún elemento, aunque tengas evidencias muy claras de que eso ocurre. ¿Por qué? Porque los hechos se vuelven irrelevantes
Ya lo que importa no es la verdad, sino lo que es irrelevante no es lo que sea verdad o lo que no sea verdad, sino el hecho mismo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Trump, ¿no? Entonces, ahí es donde dice Hannah Arendt, ¿no? El ciudadano pierde esa capacidad de juzgar, de pensar críticamente, como decías tú. El síntoma más claro de esta deriva es el cinismo, ese estado en el que el público ya no cree en nada, pero está dispuesto a aceptarlo todo. Es decir, bueno, las cosas son así, adelante. El segundo, yo creo que ella también hablaría de atomización social. Entonces, las derivas actuales se alimentan del aislamiento. Arendt nos diría que un individuo solo, desconectado completamente, sintiéndose irrelevante para el sistema, es el súbdito perfecto, ya lo he dicho, ¿no? El autoritarismo de hoy no necesita prohibir las reuniones, le basta con fomentar una soledad digital donde la pluralidad se sustituye por el eco de miles y miles de opiniones en los que es prácticamente reconocer y encontrar algo de sentido que te diga para tu propia vida, ¿no? Entonces, y el último cuestión, igual que diría, sería el tema de la superfluidad, ¿no? El horror del siglo XX fue el intento de hacer a los seres humanos innecesarios. Y el autoritarismo se manifiesta cuando el sistema nos trata como también seres desechables. Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Si sentimos que no contamos, que somos algo que está contaminando, que somos piezas sustituibles, que somos piezas no deseadas, entramos dentro de lo que es una maquinaria invisible y aceptamos de alguna manera esa premisa básica de la dominación. Entonces, ante eso, lo que ella señala es decir, pues siempre nos queda esa capacidad, ¿no? Esa capacidad colectiva, de organización colectiva, y es el valor que ella, una y otra vez, ¿no? Está constantemente, ¿no? El valor de la acción colectiva, la importancia de la acción colectiva como herramienta política, la necesidad de involucrarnos como en movimientos, ¿no? De resistencia ciudadana, en movimientos de transformación social, en movimientos que hagan que de alguna manera pare eso. Y realmente yo creo que es algo posible. Yo no sé si, yo creo firmemente, y tampoco creo que sea un optimismo ingenuo, sino que no nos podemos rendir, ¿no? A perder la esperanza. Yo ayer leía, por ejemplo, la entrevista que aparecía en El País a Sanders, que es este político, con todas las críticas que se le puedan hacer a muchos de sus planteamientos o posicionamientos, pero yo quise leer, ¿no? La posibilidad de decir que hay una posibilidad de cambiar, de que eso cambie, de que realmente los ciudadanos en Estados Unidos se están movilizando. O sea, daba datos muy concretos, ¿no? El 66% de los ciudadanos en Estados Unidos no llegan a finales de mes. Se está creando toda una bolsa de vulnerabilidad económica, social, etcétera, que probablemente estallará, ¿no? Será un estallido social como ha podido ver en otros países, ¿no? Pero sí que él señalaba, ¿no? Que había como una especie de movimiento dentro y que cada vez era más evidente de movimiento hacia el cambio, ¿no? Entonces, no podemos fijarnos únicamente en el líder y en gente que no sabe lo que vota o que le da igual, y entonces mira qué mundo nos están dejando. No, es algo, bueno, pues que está ocurriendo porque nosotros también o nos sentimos así, o formamos parte de votar, por ejemplo, para fastidiar, ¿no? A tu oponente político o a alguien que te cae mal en política, se está convirtiendo en algo pues muy habitual. Y cuanto más radical sea la opción, pues más satisfecho te sientes con la pequeña muestra de inconformismo que puedes hacer utilizando tu voto. El voto es también una herramienta política. ¿Cómo podemos revertir eso? Pues creo que el debate se tiene que situar un poco ahí, porque tendemos a pensar, ¿no? Desde un enfoque muy macro y realmente pensar, decir, cómo va el mundo, pues desde las personas que estamos hoy aquí, que somos muchas, pues probablemente sea algo que como personas individuales o incluso como un grupo que se reúne aquí en Romo nos llega a hacer decir, bueno, nosotros poco podemos hacer. Lo que dice Hannah Arendt
es que no podemos caer en la tentación de pensar en eso, sino que nosotros también podemos hacer algo. También tenemos esa capacidad, aunque sea pequeña, ¿no?, de poder hacer que algo nuevo nazca para revertir esa situación. Ya sé que no te contesto, pero no he venido aquí a arreglar los problemas del mundo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la profesora la exposición sintética que ha hecho de Hannah Arendt, que en un pensamiento tan complejo pues ha logrado efectivamente realizarla en muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, muchas gracias. Y en segundo lugar, pues para poner una nota pesimista mayor incluso de la que se ha mostrado aquí, habría que tener en cuenta que no se trata tanto de que haya dirigentes o movimientos o partidos que pretendan establecer sistemas totalitarios, sino que el problema reside en que las tecnologías actuales están creando un ámbito que destroza lo que es la posibilidad de un discurso público variado, basado en información que poseen los ciudadanos y que llevan al voto, y que eso permite mantener el sistema democrático en su funcionamiento eficaz. El acontecimiento hoy ya no existe como un hecho que se pueda, digamos, utilizar por cualquiera de manera bien definida, sino que el acontecimiento hoy día lo constituye cada individuo con su móvil y con su televisión y con su medio de información, que ya no responde a una información sobre hechos que vienen de arriba, filtrados, sean periódicos, sean universidades, sean revistas, sean libros, que establecen unas opiniones fundadas, que el ciudadano las elige según su gusto y que permiten crear una opinión pública razonable en la que es posible el debate libre. Hoy día el acontecimiento, como señaló un historiador francés Filet, lo constituye cada individuo con su red de información. Pero la red de información ya no es vertical, no viene filtrada, no es coherente, es una red horizontal que cada cual utiliza a su gusto y que destroza la posibilidad de una opinión pública, de un debate público en libertad. Y por eso, en ese contexto, los sistemas electorales se van degradando crecientemente por movimientos que, sin pretender destruir el sistema, lo acabarán destruyendo en un plazo breve. El elemento del populismo es evidente, y en los países que fueron justamente el hogar donde resistió en la época de los totalitarismos la libertad y el debate público, que son el Reino Unido, que citaba usted, y los Estados Unidos, que citaba el compañero. Ahí más que en ningún otro sitio, porque son países avanzados, justamente se rompe el debate público y aparecen elementos populistas que lo socavan para utilizar oportunistamente el poder. Pero eso creo que es de difícil corrección, aunque no se puede renunciar a la acción cívica y resistencia y demás, pero hay un aspecto de evolución tecnológica en la sociedad que lleva a ello. Hoy, por ejemplo, y con esto acabo, que me he extendido mucho, hoy, por ejemplo, yo en el ascensor de mi casa hay un noticiario y pone allí que el gobierno chino ha puesto ya en circulación unas policías robóticas. No supongo que el policía robot sea un experto en derechos humanos, precisamente. Bueno, completamente de acuerdo, sí. O sea, es un diagnóstico muy certero de nuestra realidad y no tengo nada que decir, cierto. Es decir, nos hemos dotado de una serie de herramientas que hacen que todo esto de lo que hablaba Hannah Arendt pues esté cada vez más diluido y que efectivamente lo que, digamos, las consecuencias que está teniendo, ¿no?, la tecnología y las dificultades que eso tiene para la construcción de ese mundo en común, ¿no?, son evidentes, y no tengo más que, bueno, pues asumir, ¿no?, que efectivamente eso es así. Pero
también es cierto que nos rendimos demasiado a los diagnósticos de ese presente desde un pesimismo que es claro y es así. Yo también pienso que, por el ejemplo que has puesto, que nos puede asustar, ¿no? Decir, o sea, una policía, ¿no? Que está completamente tecnologizada, que son robots y tal, pues no sé yo si hablan de derechos humanos, pero igual son mucho más humanos que, por ejemplo, ICE, ¿no? Algunos de los miembros de ICE, que, por ejemplo, entonces es decir, lo humano no deja de sorprendernos también. Pero como ahí podríamos entrar en una deriva, y que estoy completamente de acuerdo con tu diagnóstico, porque además me ha parecido la idea del acontecimiento y demás, me parece muy interesante, pero sí que yo siempre rescato, a mí digamos que yo me resisto a perder esa esperanza y no lo haré nunca, ¿no? El valor, por ejemplo, que tienen muchas manifestaciones colectivas, ¿no? Que reclaman esa reconstrucción, esa recuperación del mundo que perdimos, ¿no? Del que hablaba Hannah Arendt. Entonces, podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? De la performatividad, de la fuerza que tiene esa acción colectiva cuando está organizada y cuando lucha. Por ejemplo, antes hablaban, ¿qué hacemos con Palestina? Bueno, salimos a la calle, nos organizamos para salir a la calle, quisimos ir a esas manifestaciones. ¿Qué hacemos? El problema es cuando no vamos. O sea, para Hannah Arendt, digamos que el horror, el mundo ese que perdimos, lo perdimos todavía más cuando dejamos de ir, porque pensamos que ahí no hay nada que hacer. Simplemente el hecho de estar ahí, esa performatividad de nuestros cuerpos, juntos, unos con otros, manifestándonos, es algo que apunta a esa esperanza, a la idea de decir no estamos de acuerdo con eso, a la idea de decir no claramente. Entonces, si perdemos eso, lo perdemos todo. Entonces, yo creo que lo que nos sobran son diagnósticos sobre una realidad que es tremenda. Y lo que nos falta es posicionarnos de una manera y con una visión, que es lo que nos aporta también Hannah Arendt, esperanzadora, que nos permita decir, o sea, conmigo no, y contigo tampoco, y espero que contigo tampoco, y que nos junte a todos. Entonces, esa performatividad de cuerpos, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? de qué elementos, ¿no? se construyen como herramientas políticas transformadoras, son lo que hemos perdido la capacidad de saber cuáles son. Y son muy sencillas, las construimos día a día. Yo pienso que, por ejemplo, con había una iniciativa en Zaragoza de gente joven, siempre tan creativos, ¿no? Que decía, convierte tu carro de la compra en un carro de combate, ¿no? Me encantaba esa expresión, ¿no? Y salían... Entonces, es decir, porque el carro de la compra es un carro de combate, dicho así con toda la idea, es decir, vamos a ir a una revolución, no, pero ¿dónde compras? ¿Qué consumes? Es una manera, ¿no? Performativa también y económica de construir, ¿no? De hacer que algo nuevo nazca en el mundo, o sea, no conmigo y demás. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea, aun estando contigo de acuerdo en el diagnóstico, que es inevitable, porque es evidente que es así. Bueno, me enrollo demasiado, disculpa. Bueno, muchas gracias por la exposición, y el tema era tan tentador que por eso está la sala tan llena. El desafío de pensar, parece que somos muchos los que tenemos esa preocupación y esa responsabilidad. Pero quiero hacer una pregunta, que no he entendido muy bien. ¿Es un libro lo que escribió Hannah Arendt sobre el amor? Basado en San Agustín. Es que siendo una judía es un poco extraño, ¿no?, que haya elegido a San Agustín para su libro. ¿Podría decirme el título del libro, por favor? Ah, y el de la película. No. Muchísimas gracias. No es ese. Bueno, no, he hablado de dos cosas al principio de la película que no tiene nada que ver con el concepto de amor. Ella en la película lo que describe es las consecuencias que tuvo el relato que hizo en el juicio de Eichmann, que fue prácticamente apartada de toda
intelectualidad de la comunidad judía, pero de intelectuales judíos que emigraron con ella a Estados Unidos también. Entonces estuvo muy, bueno, ella fue una mujer muy valiente y eso es lo que cuenta la película. Lo que ella escribió sobre el amor no es un libro, fue su tesis doctoral. Ella hizo la tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín. Entonces, podemos decir, amor, qué raro, ¿no? Y luego San Agustín, pues siendo judía, efectivamente puede llamar la atención. Bueno, era más filósofa de lo que le gustaba que le llamasen, pero en realidad ella lo que estudió fue el concepto de amor en San Agustín. Es un concepto que lo vincula con esa idea del amor por el mundo. Entonces, ese concepto tan importante que ella tiene sobre el amor mundi viene de San Agustín, que aunque fuese pues, quien fue y ella fuese judía, pues encontró una revelación muy importante en esa idea del amor, de la comunidad, de lo que es la construcción de un mundo propio, un mundo común, ¿no? Y eso es lo que San Agustín ya decía que era un mundo, ¿no? Él siempre hablaba de la amistad verdadera, del mundo verdadero y del amor mundi, y esa idea viene de la tesis doctoral que hizo Hannah Arendt cuando era muy joven, que seguramente esté publicada, pero en alemán, o partes igual en castellano, pero fragmentos quizás. Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por la disertación, me ha parecido muy interesante. Yo quería concentrarme en una temática que he leído en relación con Hannah Arendt, y es lo que rodea el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Parece que Hannah pensaba que Adolf Eichmann era una especie, un burócrata sin maldad ninguna, inserto en un sistema represivo y que, digamos, mataba judíos porque era su obligación, digámoslo así. Es decir, sin una responsabilidad directa. Mi pregunta es, entonces, ¿estaría Hannah Arendt quizás en contra del ahorcamiento de este individuo, quizás pareciéndole una sentencia muy dura, dado que era como un peón, un burócrata que obedecía instrucciones, pero que él realmente no profesaba un odio a muerte al pueblo judío, ni tenía ningún tipo de manía persecutoria, ni nada de nada. No sé si será cierto esta información que estoy relatando, pero me quedo un poco sorprendido porque pienso entonces que Hannah estuvo en contra de esa sentencia posiblemente, no lo sé. Bueno, me sorprende un poco porque parece como una visión un poco muy inocente de la maldad de algunas personas. No sé. Gracias. Bueno, es interesante la reflexión. Yo le diría, lo que le llamó la atención a Hannah Arendt de Eichmann es que era un hombre normal, un hombre mediocre, un hombre como, bueno, nosotros no somos mediocres, ¿no? Pero aquel sí lo era. Entonces, es decir, pero tratando de contrarrestar la idea de que cuando pensamos, o sea, ella pensaba, ¿no? Viajó de Estados Unidos a Jerusalén y pensaba encontrarse con alguien que sobre todo lo que le sorprendió es la normalidad de un hombre pues que iba con un trajecito, que era así, que estaba sentado, que él respondía de una manera automática, mecánica y demás, ¿no? Y claro, eso, la lección que ella extrajo de eso no era tanto sobre la persona de Eichmann o sobre si había que ahorcarle o no había que ahorcarle. Ella la lección que extrajo de eso, que le impactó muchísimo, es que siempre habíamos pensado el mal como algo radical, como que el mal solamente lo podían cometer monstruos. Y ella viajó a Jerusalén esperándose encontrar a un monstruo.
y diría, bueno, pues el resto estaríamos a salvo, porque ninguno de los que estamos aquí seríamos capaz de hacer semejante cosa, ¿no? Y lo que Arendt dice es que el mal no necesita de una maldad profunda, como esa que imaginamos de algo tremendo, ¿no? Solo necesita de la superficialidad, Y efectivamente, si vemos, por ejemplo, ahora cosas que nos parecen tremendas que está ocurriendo, ¿no? Están los argumentos que hay detrás de muchas de esas decisiones que son tremendas, vejatorias para las personas, ¿no? Que las sufren en el mundo, están basadas en juicios absolutamente superficiales. No son monstruos, ¿no? Son, llamar banal al mal no es quitarle importancia, es decir, que ese mal no tiene profundidad, ¿no? Y que se extiende como un hongo, o sea, es decir, como cuando sale la hierba y cuando llueve mucho, pues que se extiende tranquilamente, porque nadie se detiene a cuestionarlo, nadie. Entonces, la responsabilidad de Eichmann, pensaba Hannah Arendt, no disminuye, o sea, no le hace menos responsable por ser un tipo mediocre, sino que aumenta todavía mucho más. Esa es la banalidad del mal, es decir, eres doblemente responsable. ¿Por qué? Porque tú has renunciado, Eichmann, voluntariamente a tu condición humana de juzgar los actos, tus propios actos. Tú has renunciado a ello. Entonces, ella no entraba a decir, me parece que esto ha estado bien, que la condena ha sido justa o no, que se posicionó. Pero de su filosofía, en su pensamiento, lo que aparece es esa idea. Entonces, es decir, es doblemente responsable. ¿Por qué? Porque en ningún momento se cuestionó que esos hechos estaban mal. Y esto pasa, bueno, claro, ahí detrás hay 6 millones de personas que murieron en los campos de concentración. Y fue tremendo porque él sabía lo que ocurría. Estamos viendo ahora muchísimas películas premiadas y demás que nos recuerdan una y otra vez, ¿no? Esta que, bueno, yo creo que era más del año pasado, el de esta familia que vivía al lado de un campo de esto, que salía el humo, que se veía, que les manchaba la ropa. Son cosas que, es decir, bueno, pues sí sabes que algo pasa ahí, sabes perfectamente lo que pasa, pero no te cuestionas absolutamente nada. Entonces, es ese horror el que nos sorprende, el horror de la normalidad. O sea, básicamente, o sea, es decir, también el horror que hay detrás de lo que supuso esa banalidad, ¿no? Y yo creo que la gran lección de Hannah Arendt con respecto a esa idea tiene que ver con eso. Es una herramienta muy poderosa para analizar cosas que ocurren a nuestra realidad, cosas de cómo nos posicionamos, por ejemplo, como sociedad ante cosas que ocurren a nuestro alrededor y que violan derechos muy fundamentales. Entonces dices, bueno, ¿hay monstruos detrás de todo ello? Pues son cosas que nos hemos dotado por ejemplo, de la democracia como un sistema que garantiza la convivencia en común, como un buen sistema. O sea, llamamos y queremos proteger a la democracia como un sistema. Y sin embargo elegimos a personas que de alguna manera también violan todos esos derechos fundamentales. Bueno, pues ahí también está un poco, ¿no? Esa lectura de entender cómo el mal se puede ir extendiendo en nuestro mundo, incluso a través de todas esas herramientas que hemos garantizado para poder vivir en igualdad todos en nuestra sociedad. Entonces, esas son las cosas que cuestionan, nos pone un poco en contradicción con nuestras propias certezas. Y yo creo que esa es una buena herramienta de análisis para poder entender muchas derivas. Eso nos tiene que llevar a decir que la democracia es un mal sistema, no, pero nos tiene que ayudar a pensar cómo funciona y cómo con nuestras propias decisiones podemos hacer que el mal opere. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la desigualdad o con la discriminación. Entonces, hemos creado estructuras que operan de tal manera que hacen que esa discriminación, esa desigualdad se vaya instalando en esas estructuras y hace que tenga un resultado muy concreto, que es la desigualdad, la inequidad, la discriminación. Y son esas estructuras que hemos creado nosotros. Entonces,
Hannah Arendt, sobre todo, ella no buscaba soluciones a ese mundo, buscaba comprender ese mundo, y es un poco lo que ella nos ayuda a hacer. Hola, buenas noches. Gracias por esta charla. Y yo, cuando has hablado de Hannah Arendt, me da la sensación de que es una mujer con cierto optimismo. O sea, quiero decir que piensa que las cosas pueden cambiar. Y yo, que no creo en el ser humano, no creo en mí misma como buena persona, quiero decir que podía ser Heitzman y seguramente también hubiera hecho lo mismo, no sé a dónde quiere ella volver, ¿no? Porque en realidad el ser humano, en la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos jóvenes murieron en la guerra? En la Segunda, en Vietnam, Hiroshima y Nagasaki, y si nos vamos hacia atrás, guerras de secesión, y todos también fueron con propaganda de patria. Entonces, yo no sé si pienso que el ser humano a lo mejor no tiene remedio, simplemente. Bueno, no te lo tomes a nivel personal, porque te lo diría Hannah Arendt, no yo. Pero ella te diría que precisamente pensar en los términos que tú has planteado, que puede ser, y te agradezco lo generosa que has sido, ¿no? Porque pensamos, dice, pues en realidad, es decir, eso es lo que no nos podemos permitir como seres humanos, es llegar a perder. Que no es que sea optimista, ella tenía una esperanza en decir, o sea, lo único que nos queda como seres humanos es nuestra capacidad de construir un mundo para poder, o sea, no un mundo mejor, sino un mundo, de construirnos un mundo, de construir un nosotros. Y eso es algo que como seres humanos podemos hacer. Si claudicamos a eso, claudicamos a la vida, absolutamente a todo, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es un poco lo que diría. Tú no estás de acuerdo, pero ella, creo que si estaría aquí te diría, no, mujer, no pienses eso. O sea, es posible, ¿no? Te diría, pero no lo sé. Yo también te lo diría. Vale, nos echan. Nos tenemos que ir. Igual había más intervenciones, eso es buena señal. Además, lo habéis quedado todos casi hasta el final, así que muchísimas gracias, Cristina, por tu historia, por tu presencia.